compromiso es seguir produciendo y abasteciendo a todos los chilenos para que todos enfrentemos este difícil momento desde el que saldremos adelante. Buenos días y bienvenidos a todos quienes se suman a la transmisión de este encuentro sobre la Convención Constitucional Paritaria, Desafíos y Oportunidades. En nombre de Diario Financiero les agradezco por conectarse a este conversatorio. Les comento además que iremos recibiendo preguntas durante la transmisión, así que para participar los invitamos a usar el hashtag Somos Financieras en redes sociales. Además, si nos están viendo a través de Facebook, pueden usar la sección de comentarios. Antes de empezar y presentar a nuestros invitados, me gustaría colocar en contexto por qué decidimos que el primer encuentro del año de Somos Financieras se enfocara en la elección de constituyentes. Este año vivimos un proceso histórico. La redacción de una Carta Magna por parte de una convención constitucional es un proceso inédito en Chile, pero que este grupo de 155 personas esté compuesto en casi la misma proporción por hombres y por mujeres es algo sin precedentes a nivel mundial. Estaremos más avanzados incluso que países nórdicos. Desde el 8 de marzo de 2019, entre 200.000 y 300.000 personas, dependiendo de quién haga el conteo o el cálculo, salieran a la calle a manifestarse por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la equidad de género, la voz de las mujeres se ha escuchado cada vez más fuerte. Como era de esperarse, estas demandas permearon en los movimientos sociales que surgieron el 18 de octubre de 2019 y que pavimentaron el camino para el acuerdo para redactar una nueva constitución. ¿Cuál es la importancia de una convención constitucional paritaria? Entre otras cosas, otorga profundidad a la democracia y amplía la noción de representación. Esta vez, la Constitución será redactada por un grupo de personas elegidas por votación popular y que buscarán ser un reflejo de la sociedad chilena actual. Es decir, con candidatos que representan a los pueblos originarios, a los migrantes, a los discapacitados y, por supuesto, a las mujeres. Mal que mal, representamos un 51% de la población de Chile. Ahora bien, ¿qué temas podrían hacerse visibles en una convención constitucional paritaria? El reconocimiento del trabajo doméstico y el cuidado no remunerado, tanto de niños como de enfermos y adultos mayores, es un ejemplo. Pero a eso se puede sumar la corresponsabilidad social, la importancia de establecer la equidad económica y el libre acceso a la propiedad, la protección social sin discriminaciones, sobre todo en salud y pensiones, y el derecho a vivir sin violencia. Hablemos de cifras. Chile está en el top 5 de los países de la OCDE con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, pero eso en base a los datos previos a la pandemia, y ya sabemos que durante 2020 la participación laboral femenina bajó a solo un 41%, perdiendo una década de avances en esta área. El año pasado, en tanto, se registraron 43 femicidios y hasta principios de marzo de este año se contaban 7 femicidios más. Hay quienes plantean que el camino está recién comenzando. No basta con una convención paritaria, sino que, al dividirse en grupos de trabajo, las mujeres también puedan liderar esas instancias y participar en todos los temas que se traten, no solo los derechos sociales, sino también la economía, la distribución del poder y la organización territorial. Una de las responsabilidades de nosotros como medios de comunicación social es no exacerbar las expectativas y abrir espacios de debate donde tengan voz los expertos. Por eso, hoy tenemos a 4 destacados panelistas para analizar las oportunidades y los desafíos que nos representa esta convención paritaria. Nos acompaña Claudia Sarmiento, abogada socia en Sarmiento y Walker. También está con nosotros Sebastián Zárate, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de los Andes. Verónica Undurraga, abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Chile, y también nos acompaña Víctor Manuel Avilés, abogado socio de Larraín y Asociados. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Voy a recordarles a quienes se están uniendo a nuestra transmisión, este es el primer encuentro del año de Somos Financieras y pueden participar a través del hashtag Somos Financieras en redes sociales. Voy a partir haciéndole una pregunta a Claudia. Estimada Claudia, bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar al resto de quienes están acá.
Muchas gracias. Bueno, empecemos el debate entonces, y mi primera pregunta es, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas, si es que las hay, de tener una convención paritaria? Yo creo que las ventajas exceden las posibles desventajas que uno podría encontrar y que es bastante virtuoso este elemento en el proceso constitucional chileno. Una primera ventaja que yo distingo en esto es que la presencia en condiciones paritarias de mujeres va a dotar al proceso constitucional de un sentido de justicia procesal. Si yo tuviera que explicarlo en términos muy sencillos, imaginémonos que nosotros, la ciudadanía de Chile, vamos a hacer un contrato. Un gran contrato social en el que vamos a definir cómo se va a organizar el poder político, cómo se va a reproducir, cómo va a ser nuestra relación con el Estado en términos de derechos y deberes. Pero hasta ahora, históricamente, ese contrato no había tenido a este que tú destacabas, somos el 51% de la población. Entonces era un contrato en el cual nosotras igual participábamos del esquema que se generaba, pero sin haber tenido incidencia en el contenido, en su definición. Y lo que supera este hito histórico muy importante en nuestro país es que dice, no, mire, esta participación en este hito tan importante como una primera constitución redactada en términos de participación tan colectiva, en este contexto democrático, requiere la mirada de las mujeres. Y eso tiene la virtud, y yo utilizaba el término justicia procesal, de que yo podría decir, mire, yo no estoy de acuerdo con la cláusula alfa o con la cláusula beta, pero en la medida en la cual exista una participación de las mujeres, yo al menos voy a poder decir, bueno, yo fui parte del proceso y si el proceso se genera en un contexto de reglas que me parezcan que son justas, voy a tener que compartir en buena medida el resultado. Ese es un punto que a mi juicio es importante, especialmente por la proyección que uno razonablemente podría esperar que tuviera esta constitución y que además jugara un rol de pacificar ciertas relaciones sociales o de limar ciertas asperezas históricas en Chile. En términos simples le da legitimidad. Yo creo que lo dota legitimidad, efectivamente. Otro factor interesante es que la ausencia de mujeres te garantiza que no haya una mirada de la realidad que vivimos las mujeres, de nuestra diversidad de experiencias. Las mujeres no somos un bloque único donde todas pensemos de una determinada manera, somos súper diversas. Hay mujeres ateas, hay mujeres católicas, hay mujeres educadas, hay mujeres ignorantes, hay mujeres con una condición económica u otra, pero de alguna manera nosotras compartimos ciertas experiencias que están además súper asociadas a la discriminación que vivimos, que si no están presentes en el debate constitucional, probablemente no estén puestas. Tú partías tu intervención haciendo referencia, por ejemplo, al cuidado como una materia importante que no tiene una representación en la Constitución. Bueno, con certeza podemos decir que ese cuidado recae principalmente en las mujeres. Si no hay mujeres en la Constitución, en la Convención Constitucional más bien, ¿qué realidad va a estar representada? ¿Qué intereses van a ser considerados jurídicamente relevantes, políticamente relevantes para quedar en este contrato social que estamos redactando? Yo diría que la desventaja que yo encuentro en esta situación es una desventaja que no se relaciona necesaria y únicamente con la paridad, sino que es parte de un proceso, parte de uno de los riesgos en general de la Convención Constitucional o del proceso constitucional, que es el manejo de las expectativas. El que existan mujeres en la Convención Constitucional no significa, por ejemplo, que vaya a haber una mirada feminista dentro de la Convención Constitucional. No significa que las candidatas tengan una agenda feminista, porque lo más probable es que muchísimas mujeres no se sientan feministas o no tengan un compromiso con la equidad de género, de la misma forma que podrían esperar que tuvieran los movimientos feministas organizados, de los que yo además me siento parte. Pero evidentemente que van a haber ordenaciones políticas que pueden que pueden diferir de ciertos objetivos. Por ejemplo, un punto de inflexión podría ser la incorporación o no de una cláusula de autonomía sexual y reproductiva, o de una cláusula sustantiva de igualdad, o de los derechos de la comunidad LGTBI.
la presencia de mujeres no nos va a garantizar que esas cláusulas se incorporen, y eso puede estar en contra de la expectativa de ciertos movimientos, pero definitivamente la ausencia de mujeres en ese debate nos va a garantizar que tal vez eso no esté presente como una discusión per se. O sea, hay un tema de manejo de expectativas, pero al mismo tiempo, tal como tú planteabas, por último va a estar en el debate, aunque no, tal como tú dices, todas las mujeres somos diversas, por último se plantea en el debate un tema que de no haber una convención paritaria quizás ni siquiera estaría en el debate. En el fondo es eso. Y yo creo que existen ejemplos muy interesantes, o sea, existen ejemplos súper elocuentes de aquello, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, hace muchísimos años que está detenida la tramitación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Han habido esfuerzos por avanzar, sí, pero el que esto no avance denota que no hay una real priorización por parte del poder político de una temática que es compleja, que afecta a un sector importante de la población y que con certeza requiere de una respuesta distinta de parte del Estado. Entonces, uno podría decir, bueno, el proyecto no es un buen proyecto, perfecto, enmendémoslo. Lo que es difícil de comprender o de justificar es por qué estas materias no avanzan. Otro ejemplo muy bueno sobre la priorización y la respuesta al sistema político es lo que pasa con las pensiones de alimentos. O sea, la pandemia ha desnudado muchísimas de nuestras dificultades, pero una que es dramática es, oiga, tenemos un porcentaje de personas que no contribuyen en la educación de sus hijos, que es una vergüenza, y pareciera que solo nos dimos cuenta con ocasión del retiro del 10%. Si el retiro le puso número. El retiro le puso número y más dramáticamente aún la posibilidad de cobro, la posibilidad de ejecución, porque lo complejo es la certeza de la deuda y la pasividad del sistema. Entonces, si este tipo de situaciones, que yo entiendo, son materia legislativa, no estoy pretendiendo que todo se constitucionalice, pero lo que quiero ilustrar es que hay situaciones, hay intereses, hay perspectivas vitales que están asociados a la condición de las mujeres en nuestro país, que están asociadas a su vez a situaciones de discriminación estructural que el sistema político no recoge. Y la ausencia de mujeres, lo único que va a garantizar es la mantención de ese statu quo. Por tanto, la posibilidad de revertir la situación a partir de la paridad es interesante. No tenemos experiencias para compararlo. Claro. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero al menos sabemos cuál es la situación ahora. Siguiendo, Claudia, con este mismo tema, le quería preguntar ahora a Sebastián, ¿qué temas nuevos, tú ya diste, digamos, como algunas pistas, pero qué temas nuevos se podrían incorporar o se podría poner un énfasis distinto por el solo hecho de tener una convención paritaria? Sí, yo creo que me centraría más en los debates nuevos que se podrían generar un poco siguiendo el desarrollo que hacía Claudia, más que los temas que van a salir de esa convención, porque no sabemos y tampoco hay que generar falsas expectativas. Lo que encuentro interesante, un poco también continuando con la línea de lo que se estaba conversando, es que la Constitución paritaria lo que alude es ir al ADN del constitucionalismo. El constitucionalismo basado fundamentalmente como el proceso histórico en la igualdad y en la libertad, pero acá se interviene el tema de la igualdad constitucional, y eso le va a dar obviamente legitimidad al proceso constituyente como se ha venido hablando. Hay un aspecto que puede parecer simbólico, pero las constituciones también lo son, que es el lenguaje. Independiente de la fórmula constitucional y de los debates que se den, el lenguaje también tiene que ser inclusivo, ¿ya? Y en ese sentido la presencia paritaria yo creo que puede ser importante. En la parte dogmática habría que discutir los temas que no solo se refieran a la igualdad en sentido general, sino que más bien específico, como por ejemplo discutir si hay alguna función del Estado en la promoción de la igualdad de oportunidades y que incluya a la mujer, la incorporación del derecho internacional también, que es muy importante como una cláusula interpretativa, en materia de derechos, protección de la maternidad,
en materia laboral y salud, la discriminación laboral y las brechas salariales que tú hacías, Isabel, mención, las acciones del Estado frente a la violencia de género, la proscripción de la discriminación y la igualdad en la educación y en la actividad económica y en la propiedad. En la participación política también es muy importante el debate que se va a dar respecto del rol que van a tener los partidos políticos en la selección de los candidatos, en la estructura interna de los partidos, también la posibilidad de incorporar un mandato general de que la administración también, la administración pública, tiene que propender también a la igualdad de oportunidades. En materia electoral también lo hemos visto, las fórmulas electorales son importantes. No estoy de acuerdo con que estén en la Constitución, pero sí que se establezcan ciertos criterios básicos. Y por supuesto, un elemento que es importante que se refiere a la participación de las mujeres en los órganos jurisdiccionales, que ha sido tan destacada durante estos últimos años. Y durante el proceso constituyente yo creo que también la función de redacción del reglamento va a ser crucial para esta constitución paritaria y especialmente en el análisis general que pueda tener el texto, de hacer una especie de revisión respecto de este criterio que se incorpora, que forma parte del mandato constituyente, de una participación paritaria, de hacer una lectura, también una revisión crítica de si el texto está respondiendo a ese mandato constitucional. Perfecto. Constituyente. Muchas gracias, Sebastián. Quisiera pasar a Verónica ahora. Bienvenida, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte, ¿el tema de la equidad de género debería ser considerado en la Constitución? ¿De qué forma? ¿Solamente en un artículo, de forma transversal en toda la Constitución? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá y con esta compañía. Bueno, sí, tiene que el tema de la... Yo prefiero hablar de igualdad de género porque es un concepto que tiene un desarrollo jurídico mucho más rico, tanto en el derecho constitucional chileno como comparado, y el derecho constitucional en distintos países, eso es lo que significa el derecho constitucional comparado, y en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces hay toda una elaboración sobre el concepto de igualdad, y por eso yo lo rescato frente al de equidad, aunque yo sé que el de equidad ha ido adquiriendo como importancia. Pero básicamente a tu pregunta, tiene que ser considerado de las dos formas, con un artículo especial sobre igualdad y tiene que haber, yo diría, una cláusula mucho más robusta de igualdad en general y también que incluya la igualdad de género y también tiene que estar presente de manera transversal en la revisión de todas las normas, tanto orgánicas como de la parte de principios y derechos. ¿Y por qué yo considero importante pensar en una cláusula de igualdad? Porque uno de los desafíos que enfrentamos con particular intensidad en Chile es el de hacer transformaciones para superar una situación de desigualdad estructural. Cuando ha habido estudios sobre el malestar social y en el fondo lo que hay detrás de esas ansias de cambio y de esas expectativas, como se ha hablado, surge muy claramente que hay el problema de desigualdades profundas, de gente que se siente como personas, como grupos de segunda categoría. Y entre de esas desigualdades profundas, las que se sienten más intensamente, de acuerdo a estos estudios, son las de clase social y las de género. Entonces, yo diría que en el momento constitucional en que estamos, uno de los grandes desafíos es que la Constitución sirva como una vía, es el principio nomás, pero sirva como una vía para abrir un cauce para poder ir superando esta situación de desigualdad estructural. ¿Y a qué me refiero cuando se habla, porque se habla mucho de desigualdad estructural?
y hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Iris Marianne Young, y ella trabaja precisamente este concepto, y ella dice, una estructura para el efecto de esta discusión, ¿no? Es una confluencia como de reglas institucionales, de rutinas, de cómo se movilizan los recursos, de estructuras físicas, de hábitos, todos los cuales se han ido constituyendo históricamente y ponen a la persona, hacen que una persona individual quede como localizada dentro de un montón de reglas, estructuras, hábitos, etcétera, que de alguna manera le quitan autonomía, lo amarran. Entonces la persona está metida dentro de determinadas relaciones institucionales, por ejemplo, laborales, de mercado, de ciertas maneras de relacionarse en la familia, en ciertas maneras en que se ve a una mujer, por ejemplo, por el hecho de ser mujer. Y estas estructuras constriñen en distintas medidas la libertad de las personas y limitan sus oportunidades. Y la posicionan en determinadas como relaciones de poder, de subordinación, de prestigio, de estatus, etc. Y entonces, cuando uno está metida en esta especie de estructura, lo que pasa es que no hay nadie, digamos, el tipo de discriminación que se da no es el de una persona que intencionalmente por una intención hostil va a tratar arbitrariamente a otra, sino que realmente la desigualdad estructural funciona de manera tal de que no hay como un responsable o una responsable que sea muy identificable, y tampoco necesariamente las personas que quedan en una situación de subordinación o están ubicadas en esta situación un poco opresiva, ¿no es cierto?, de falta de autonomía, porque haya alguien que tenga una intención de ponerla ahí, sino que es como el juego de las reglas y las rutinas y la forma en que en que funcionamos en la sociedad. Entonces, para enfrentar este tipo de desigualdad se necesita como un concepto de igualdad que se llama igualdad sustantiva y una definición de discriminación que reconozca que la cosa es así, digamos, o sea, que la discriminación no necesariamente es intencional, que puede ser indirecta, por ejemplo, que hay medidas que pueden afectar desproporcionadamente a las mujeres. Yo doy siempre el ejemplo, por ejemplo, las medidas que tomó originalmente el gobierno para reactivar la economía después del COVID. Por supuesto que había una muy buena intención detrás de esas medidas, pero las personas no lo miraron desde una perspectiva de género. Entonces las medidas beneficiaban, se basaban principalmente en construcción de obras civiles, que en el 80% implicaba la contratación de mano de obra masculina, cuando la pandemia golpeó mucho más fuerte el trabajo de las mujeres, por ejemplo. Ahí no hay una intención, ahí no hay una intención hostil, no hay una persona responsable, sino que simplemente hay una medida que tiene un efecto desproporcionado y discriminatorio respecto de las mujeres. Entonces necesitamos como un concepto de igualdad que pueda captar esto, ¿no? Claro. que la desigualdad puede ser no intencional, que puede ser indirecta, que puede darse en el ámbito privado, cosa que normalmente las normas estatales o el constitucionalismo no se preocupa mucho de lo que pasa en el ámbito privado, y una norma que permita al Estado tomar ciertas medidas, ¿no es cierto?, que se llaman medidas positivas, o sea, ser proactivo en cambiar esta situación. Entonces,
Entonces, ese Sí. es el tipo de concepto que se llama normalmente, uno habla de igualdad sustantiva, que se necesita. Y nosotros tenemos en Chile todavía una doctrina muy, muy débil y una jurisprudencia muy débil en materia de igualdad que no capta bien eso. Y también, yo ahí, la segunda parte también tiene que ser transversal, pero ahí Sebastián hizo una explicación genial en el fondo de ejemplos de transversalidad. Claro. Entonces, me sumo a lo que dijo Sebastián. Pasando ahora hacia Víctor, estaba hablando, Verónica, de la, digamos, desigualdad sustantiva y estructural, y en algunos países y en algunas áreas se ha usado la ley de cuotas o la incorporación de cuotas para corregir cuando existe una desigualdad de género. ¿Te parece que esto es algo que es un mecanismo adecuado y que debería también incluirse en la discusión del proceso constitucional, establecer cuotas? Bueno, Isabel, primero que nada, muchas gracias a Diario Financiero, a ti por la invitación. También quiero reconocer a Lorena Cavieres, que ha sido bien preocupada de que esto resulte, así que le agradezco también a ella su trabajo y al equipo de producción también. Voy a hablar como académico. Yo soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, donde me inicié al amparo de una mujer constitucionalista, como Claudia, como Verónica, doña Luz Bulnes, que murió hace un poco tiempo atrás. Y bueno, tú planteas las cuotas como un mecanismo para corregir la desigualdad. Y bajo mi visión es un mecanismo para corregir la desigualdad. Por lo tanto, un mecanismo tendiente a lograr una igualdad que no se ha logrado naturalmente en la sociedad por mil razones. Ahí Verónica explicaba algunas, quizás estructurales, sustantivas, no voluntarias, etcétera, pero es un hecho. Entonces las cuotas tienden a corregir eso. Pero pongo énfasis en que es un mecanismo por igualdad porque hay otras visiones también sobre las cuotas, como hay otras visiones sobre lo que es el feminismo, ¿no es cierto? Que buscan apuntar no a que a través de las cuotas o a través de una representación paritaria, que es otro mecanismo, se logre una igualdad entre personas que son iguales, que en la práctica, por razones estructurales, sustantivas, no han logrado desarrollarse igualitariamente, porque las cifras demuestran que las mujeres tienen rezago en remuneración, rezago en posiciones en puestos de liderazgo, etc. Entonces, sino que dicen derechamente que buscan que la mujer, como ser esencialmente diferente del hombre, con sus sensibilidades, etcétera, con sus visiones, con sus roles, esté representado, porque en eso también hay un aporte. No sé si se entiende, Isabel, en matiz. Un matiz es decir, vamos a lograr a través de las cuotas una competencia igualitaria, y otra es decir, mira, no solamente que el hombre y la mujer compitan en igualdad de condiciones, porque ahí cuando estemos seguros que llegamos a ese punto, se acaban las cuotas y ganarán el hombre o las mujeres, sino que se entiende la sociedad con seres, personas que tienen diferencias y que todas aportan desde la diferencia, y en consecuencia hay ganancia para todos en que esas diferencias estén representadas, que es otra visión de este tema. Las otras cuotas y la paridad también puede servir para ello. Esto no tiene que ver porque esto se cruza con ideología y con política, ¿no es cierto? También hay visiones políticas que buscan los conflictos, históricamente han venido buscando los conflictos entre sectores para agudizarlo y a través de eso generar una posición a quien lo agudiza para mantenerse o para lograr más poder, y probablemente cuando supera el conflicto va a otro conflicto. No, estoy hablando de una cuestión sustantiva y casi filosófica, y es muy legítima esas dos visiones, la igualdad y también la necesidad de participar como diferentes en un sistema donde de la diferencia se logra algo mejor para todos. Y el objetivo de la igualdad ahora tiene dos dimensiones, ¿no es cierto? Hay una cosa de justicia para las mujeres en este caso y para las personas concretas que van superando estas estructuras que a veces involuntariamente lo han mantenido en una situación de rezago. Y también hay una cosa que le aprovecha al colectivo. Cuando una sociedad consistentemente y por años ha buscado los talentos en el 50% de la población, asumiendo que hay igual cantidad de hombres que mujeres, hay una sociedad que ha funcionado históricamente bajo un subóptimo, porque ha buscado y elegido en el 50%. Y esto nos pasa con las mujeres y también nos pasa, creo yo, con personas que tienen en regiones que se pierde mucho talento. También nos pasa con problemas de sociales, de clases sociales. Bueno, aquí estamos rompiendo en beneficio de la colectividad, no solamente del individuo postergado, rompiendo ese problema, y vamos a salir a buscar talento en el 100%. Pero al final del día yo creo que las personas efectivamente son iguales,
Pero reconozco este rezago, reconozco que había una falta de igualdad en la historia, y entonces entiendo las cuotas como un mecanismo temporal e instrumental para lograr estos otros efectos. No hay bondad en sí misma en las cuotas. Al contrario, ¿no es cierto? Hay que entender que esto de las cuotas se inscribe en una tendencia que parte quizás a finales de los 60, principios de los 70, por ejemplo, en Estados Unidos, con la discriminación positiva, Kennedy, Lincoln, con el problema racial. Y el problema que tienen las cuotas en sí mismo, que también cubren una forma de discriminación negativa, es perjuicio de alguien, ¿no es cierto? Hay alguien que queda fuera por una cuota en favor de otro. Pasó hace poco, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, donde lo hicieron tan bien las mujeres en la campaña, y acá hay personas que estuvieron involucradas en eso, que finalmente hubo que darle un espacio a los hombres, y sacando una mujer que había salido adelante, digamos, por el voto, pero hubo que hacer un espacio a los hombres para que no quedaran fuera los hombres. O sea, hay una discriminación, hay alguien que pierde cuando se establece una cuota, y por lo tanto siempre estos mecanismos que tienen costo hay que ir monitoreándolos, de manera tal de asegurarnos que en algún minuto, cuando los costos son superiores a los beneficios, quizás ya es momento de extraer el beneficio. Entonces, no veo algo permanente en las cuotas, lo veo más bien como una cosa temporal. Porque también, lo cierto, cuando se avanza a las cuotas, a otras medidas, como puede ser, por ejemplo, la estructuración paritaria de un organismo colectivo, por ejemplo, la Convención Constitucional, donde finalmente vamos a asegurarnos que hay un determinado porcentaje igualitario de hombres y mujeres, también de alguna manera se puede afectar otro bien jurídico, que es la libertad de las personas de elegir a quien quieran. Porque al final, bueno, como sociedad reconocemos que vamos a aprovechar esta Convención Constitucional en forma inédita para superar esta situación de rezago internacional, tradicional de las mujeres, visión de la igualdad, o otra visión, ¿no es cierto?, para reconocerle un espacio a las mujeres con su visión en este proceso constitucional. Hay otros medios menos invasivos también de lograr esta superación del rezago histórico. A mí me parece sumamente interesante, que está en la ley, es menos conocido, pero ustedes saben que cuando se estableció la ley de cuotas, los partidos políticos teníamos que llevar una determinada cantidad de candidatos mujeres. Bueno, entonces alguien dijo, pero van a llevar a cualquier candidato mujer para simplemente cumplir, y a continuación van a seguir saliendo los hombres. Entonces la pregunta era cómo hacemos que fueran buenos candidatos mujeres, buenas candidatas mujeres. Y ahí apareció esta norma que está, y que a los partidos van a recibir más fondos del Estado por cada voto que una mujer obtenga. Y por lo tanto, había un incentivo indirecto, menos invasivo, creo yo, económico, para que los candidatos que eligieran los partidos fueran buenos candidatos mujeres, porque al final del día, el desafío de la constituyente paritaria, ¿no?, pasa por eso. Pasa no solamente por dar un espacio de representación, sino por el rol que cumplen las mujeres, y por eso es muy importante que nos aseguremos que sean muy buenas las candidatas que finalmente resulten electos. Raya para la suma, la cuota puede ser un mecanismo pro igualdad, pero también puede ser un mecanismo pro asegurar, sobre todo cuando se trata de representación paritaria, que es algo un poco distinto a las cuotas, de la sensibilidad femenina en una determinada institución. En un mundo ideal no necesitaríamos nada de eso, digamos, pero como no vivimos en un mundo ideal y por tanto tiempo no se ha escuchado, digamos, los intereses o la voz de las mujeres, en el fondo se está estableciendo esto obligatoriamente, pero tal como tú dices, para pasar luego, para incorporarlo como una práctica normal, y luego que no sea necesario aplicar este tipo de medidas diferenciadoras que también pueden generar una discriminación hacia otros. Quisiera pasar a Sebastián y preguntarle, sabemos que no han habido convenciones paritarias en otros lugares del mundo, pero ¿existen ejercicios similares? ¿Cuál es la importancia y qué precedente está marcando Chile con este ejercicio de tener una convención paritaria? Precedente que yo creo que es importante tener en consideración el precedente para Chile, más que quizás pensar, obviamente, que esto va a tener alguna lectura en el mundo. Ya no estamos haciendo un reconocimiento simbólico, como probablemente fue modificar la primera frase con que se inicia la Constitución vigente, sino que es algo mucho más concreto. Pero lo más importante, y acá quizás me saco el sombrero de abogado, pero las leyes no cambian de por sí a la sociedad, y la Constitución no va a cambiar a la sociedad, pero sí estos procesos políticos ayudan a que esto trascienda de lo constitucional y llegue a la sociedad civil, que en definitiva eso es lo que nos importa en materia de igualdad. Las tasas de participación, si analizamos los procesos constituyentes, en los años 90
las tasas de participación llegaban más o menos al 13% en la participación de mujeres constituyentes. En la década siguiente, en los 15 años posteriores, esa cifra se duplicó. Entonces la apuesta de Chile es una apuesta bastante ambiciosa de llegar al 45-55%. Quizás como una experiencia que podría citarse en la literatura es el caso de Túnez en 2011, que no fue fue exitosa, pero probablemente si uno tuviera que mirar el resultado de Chile, uno tendría que poner sus ojos con mayor atención. Ahí se habló también de una paridad vertical, donde se alterna entre hombres y mujeres en el voto, pero las listas estaban encabezadas por hombres y eso también impidió a que la mujer tuviera una real participación y se llegó solamente al 31%, que no es menor, pero obviamente se aspira a más. Y depende todo esto de las fórmulas electorales que se implementen en los sistemas, los números de escaños que estén disponibles, etcétera. Las fórmulas electorales es un tema bien específico, pero muy importante. En Libia, por ejemplo, se estableció una paridad horizontal, que es otra fórmula que es una fórmula que Túnez, es que en la elección municipal del 2016 se logró llegar a esta misma fórmula de la paridad horizontal, es decir, la experiencia sirvió para incrementar la participación de las mujeres en el diseño de fórmulas electorales para generar una mayor igualdad. Pero más allá de los porcentajes, yo creo que también es esencial el cómo va a ser el rol, un poco lo que se decía al principio, el rol de la mujer en las comisiones, cómo va a funcionar el reglamento, en toda la dirección, que veamos que esta es una constitución paritaria en las decisiones que se van tomando en el proceso. Me acordé con el inicio de tu respuesta, me acordé de esa película que se llama On the Basis of Sex. Perdón la referencia hollywoodense, digamos, pero es la historia de Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte Suprema que falleció hace poco. Y ella, al comenzar su argumentación en el juicio, digamos, donde estaba representando a este hombre que no recibía rebaja impositiva por ser cuidador, y ella dice, está bien, la ley no establece, no te cambia la sociedad, pero la ley sí tiene que hacerse cargo de cuando la sociedad cambia. Y yo siento que esa es la discusión que estamos teniendo en este momento. Más que establecer la Constitución, un cambio en la sociedad, un cambio en la visión hacia la mujer, está haciéndose cargo de los cambios que ya pasaron, que vimos en la manifestación del 8M en 2019, que vimos en las manifestaciones de octubre de 2019. O sea, el cambio ya se ha estado produciendo y en el fondo lo que haría la Constitución es tomar esto y hacerse cargo y establecerlo de forma legal, ¿no? Entonces es interesante esa convivencia, digamos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, o el reglamento se hace cargo de lo que está pasando en la sociedad o ayuda también a generar el cambio. Me gustaría hacerle ahora una pregunta a Claudia con Verónica al mismo tiempo, porque Claudia ya lo mencionó un poquito. Al hacer la introducción yo estaba hablando del tema de las expectativas, y uno de los grandes temores que tenemos, yo creo muchos de nosotros, es que se ha puesto mucha expectativa sobre el tema constitucional, sobre el cambio de la Constitución, como que la Constitución es la solución y la fórmula perfecta para cambiar todo lo que está mal en Chile. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran cómo este exceso de expectativas podría afectar el resultado final y la valoración final que va a tener la Constitución. Y tal como tú mencionabas un poco, Claudia, su legitimidad. Me gustaría que las dos me comentaran cuál es su visión con respecto a las expectativas y lo que va a surgir de esta convención constituyente. Vero, ¿quieres que parta tú, parto yo? Parta tú nomás. Ya. Yo creo que el manejo de las expectativas tiene diferentes interlocutores. Uno de esos interlocutores más evidente para mí es quienes sean elegidos y elegidas para la Convención Constitucional. Yo creo que quienes tengan el honor y la responsabilidad
de redactar una nueva constitución tienen que ser capaces de comprender que tienen frente a ellos y ellas una tarea histórica, que supone hacerse cargo también del momento del octubre del 2019, de la pandemia en la que estamos y del futuro que todos esperamos construir. Y ahí esperaría de quienes están ahí pragmatismo y generosidad, que es una cuestión que no es tan fácil de compartir, de encontrar. No se trata de escribir una constitución anquilosada en las posiciones que teníamos en la Guerra Fría, ni en nuestra transición histórica, sino que tenemos que ser capaces de imaginarnos un futuro conjunto y colectivo. En la medida en la cual las personas que sean electas puedan comprender la tarea que tienen ante ellos y ellas, vamos a estar en otro momento. También hay un espacio o un diálogo o respecto a las expectativas para la comunidad política en general, ¿no? Tiene que haber un espacio para que la Convención Constitucional pueda realizar su trabajo, y para eso los órganos y los poderes ya constituidos tienen que permitirle que lo haga. El Congreso tiene que continuar funcionando sin que sea un óbice para el trabajo de la Convención Constitucional. El Poder Ejecutivo también tiene que acompañar y respetar la autonomía de este órgano. Y la Judicatura tiene que continuar haciendo lo que hace, resolver los conflictos jurídicos desde su rol, ni un límite más ni un límite menos, ¿no? Y por último, la sociedad civil, nosotros, las personas, las empresas, los gremios, tenemos que comprender que evidentemente la Constitución no va a ser la solución de todo. Eso está claro. Pero creo que, para ser sincera, no distingo a nadie diciendo que lo sea. Ahora, lo que es importante es que esta Constitución tiene que permitir iniciar un nuevo ciclo político. Tiene que permitir iniciar debates que nos entreguen soluciones distintas de las que tenemos. Si, por ejemplo, uno mirara las pancartas, las consignas durante el 2019, dijera, bueno, yo tengo problemas de... uno de los motivos que estamos acá, no tengo problemas de desigualdad con las mujeres, tengo problemas de acceso a la vivienda, tengo problemas con acceso a pensiones, tengo problemas con salud, tengo problemas con el agua. Bueno, los diálogos que se generen después de la Convención Constitucional van a tener que tener una respuesta política que se abra alternativas distintas a las que hemos debatido hasta ahora y que han tenido problemas de constitucionalidad, por ejemplo. Y eso debe hacerse de forma responsable. Ese es un proceso histórico más largo. La Convención Constitucional no es un punto final, es un diálogo entre generaciones. Y lo que nos invita a hacer es a continuar construyendo. Y esa es la perspectiva que debería inspirar el trabajo de todos, una invitación a continuar formando parte de este país, no a derrotar a unos con otros. Verónica. Ya, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Claudia, pero quiero mirar el tema de las expectativas un poquito desde otro lado. Se habla mucho de que hay demasiadas expectativas, de que hay que bajar las expectativas, y eso en general se mira como desde un punto de vista negativo, como que es equivocado tener tantas expectativas. Y eso no, digamos, es cierto, es verdad, es un riesgo en alguna medida el que haya demasiadas expectativas, porque un proceso constituyente no puede hacerse cargo de todas ellas. Pero si bien es cierto ese riesgo, también yo me gustaría mirar estas altas expectativas de un lado más positivo, porque cuando se dice que no hay que tener tantas expectativas, a mí me parece que también eso se dice normalmente desde un lugar un poco elitista, como que uno piensa que la gente es muy ignorante, que la gente no sabe que la Constitución no es una lista de supermercado, que no es un árbol de Navidad, que la gente no sabe distinguir entre lo que va en una Constitución y lo que debe ser motivo de políticas públicas. Bueno, por supuesto, en eso hay que hacer un montón de educación constitucional, y estamos todas y todos aprendiendo, pero lo que me gustaría rescatar es que las altas expectativas son también el reflejo de una esperanza muy profunda
de que las cosas pueden cambiar y de una fe que a mí por lo menos me conmueve, una fe que todavía tenemos como en nosotros mismos como sociedad, de que podemos hacer que las cosas cambien por la vía institucional y no por la violencia. O sea, que la gente ponga sus expectativas en el proceso constituyente y no ponga sus expectativas en la violencia, a mí me parece una noticia maravillosa y que hay que rescatarla. Y que a pesar de lo flagrante y vergonzosa desigualdad de nuestra sociedad y de las experiencias de maltrato y discriminación que hemos visto que sienten las personas, como se ha revelado en muchos estudios, y además de la constatación súper preocupante de que las élites, digamos, de todo tipo de élites, no estoy hablando de un sector político, pero de que las élites políticas, económicas y culturales vivimos en otro Chile y entendemos poco de los problemas reales, que a pesar de eso, las personas mayoritariamente le tengan fe al proceso constituyente, a mí me parece digamos, un excelente punto de partida. Yo sé que es una fe, y siempre lo he dicho, una fe precaria, es una fe condicional, pero es fe y hay que cuidarla, y en lugar de decir en forma paternalista no tengamos tantas expectativas, yo creo que esas expectativas debieran como reforzar el sentido de responsabilidad, y un poco en la línea de lo que decía Claudia, y sentir el peso de la responsabilidad de hacer las cosas bien, que esas expectativas nos ponen, pero, y especialmente en las personas que van a ser constituyentes, pero en todas las personas que desde distintos lados pueden aportar a que haya un espíritu positivo en el proceso constituyente. Hay que hacerse cargo de esas expectativas de una forma responsable, no para alimentarlas, pero sí para respetarlas, y hacer una constitución que permita una política posterior y una vida bajo esa constitución que haga posible ir cumpliendo de a poco esas expectativas. Un poco en la línea de lo que decía Claudia, al final. O sea, la constitución es el comienzo, pero una de las cosas que yo aprendí sobre el proceso colombiano, por ejemplo, es que se necesita, después de terminar la constitución, tú necesitas un congreso que esté muy imbuido del espíritu de la nueva constitución para llevar adelante, en el fondo, los mandatos y las promesas que implica esa nueva constitución. Entonces, yo quisiera, sin perjuicio de que por supuesto las expectativas generan un riesgo, ¿no es cierto?, de frustración, sin perjuicio de eso, yo creo que menos mal que tenemos muchas expectativas, en el sentido de que las necesitamos precisamente poner las expectativas en el proceso institucional, en oposición, porque no nos queda otra, digamos, porque la alternativa es poner las expectativas digamos, en una confrontación violenta. Entonces, bienvenida a las expectativas y hagámonos cargo responsablemente. Me quedo con las palabras de usted, que en realidad dan vuelta a la pregunta y lo hacen un espíritu positivo, ¿no? Que este no es el final, no es, digamos, el objetivo, es el medio para conseguir un objetivo que es un cambio social, es el inicio de un proceso, y además de forma positiva, y tal como tú rescatas, Verónica, de forma pacífica e institucional, que es como nos gusta hacer las cosas en Chile. Quisiera pasar a Víctor y hacerle otra pregunta. A propósito también, y enlazarlo con lo que estábamos viendo de expectativa, ¿cuánto debería estar consignado en la Constitución? ¿Cuánto va a quedar a las leyes? Porque esa también yo creo que es una de las preguntas que tenemos. ¿Qué tan detallada queremos que sea la Constitución? Hay constituciones de otros países que establecen solo las premisas y luego todo se va organizando de acuerdo a las leyes. Hay otras que consignan mucho más en la Constitución. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, a ver. Expectativas, déjame primero colgarme de lo que me dijo Claudia y Verónica. Quisiera contar lo que sueño, déjame cambiar la palabra expectativa por sueño, porque, a ver, Claudia dijo que no hay nadie diciendo que la Constitución vaya a solucionar todo, eso no lo he escuchado yo tampoco, nadie diciendo eso, pero hay que recordar que para muchas personas demandas sociales específicas fueron cambiadas por, primero, un cambio de la Constitución, y después vemos lo otro. Y desde ese punto de vista, lo cierto, sin menospreciar a nadie, bueno, efectivamente hay personas que pueden tener la visión de que
se espera de la Constitución la solución de esos problemas que quedaron detrás. Yo creo que eso no es así, ¿no? La Constitución va a ser la base para la construcción a través de leyes, bueno, de las soluciones a esos problemas concretos. Pero déjame mirarlo ahora desde el punto de vista de mi sueño, mi expectativa de este proceso. Tiene riesgo el proceso, pero estamos en este proceso. Tenemos que trabajar por este proceso. Llevamos años participando en procesos deliberativos desde el gobierno de Michelle Bachelet. Soy de las personas, y acá me saco el sombrero académico, me pongo el sombrero de militante de un partido. Soy de las personas que creen que la política y la Constitución son importantes discutir, y siempre ha sido importante discutir sobre esto, y he estado en esa discusión. Y yo creo que mi expectativa, mi sueño, es que en base a la convicción de que el Chile de hoy es mejor desde el punto de vista de la equidad social que el Chile de hace 40 años, pero no es un Chile perfecto, sino que es un Chile que a partir de los propios logros que han sido obtenidos por el esfuerzo de todos y particularmente de la familia, porque este es un sistema muy duro, donde le traspasa a la persona las herramientas y los costos, el sufrimiento para forjar su destino. En este contexto donde hemos mejorado, creo que aparecen nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos tienen que ser recogidos en esta Constitución. Entonces mi expectativa no es un experimento social a partir de la Constitución, no es un cambio completo, es una Constitución que tome lo mejor de lo que hemos logrado y se haga cargo de los problemas que venimos arrastrando, como así también de los problemas y desafíos que se crearon producto de la desigualdad a partir de una sociedad donde efectivamente aumentó exponencialmente la riqueza, por suerte, de todos. Ese es mi sueño, porque en la medida que tengamos una visión compartida sobre eso, que puede ser no muy diferente a lo que teníamos, pero sí con importantes cambios, creo que somos un cañón como país. O sea, cuando un país tiene un relato común, una visión común, que se atreve a discutirla y la pone en una Constitución, eso da una tremenda fuerza y atrae mucho. Yo me imagino que personas inteligentes que miran Chile de otros países, cuando ven un país con rezago de las mujeres, para volver al tema, no pueden creer que este país sea un país que va a estar estable para siempre. Porque las mujeres, por Dios, sus seres vivos están ahí, trabajan. Entonces en algún momento va a haber un cambio en las leyes. Entonces no pueden creer que un país que se mantiene con ese rezago es un país que va a seguir así para siempre. En consecuencia, quizás no invirtiera en Chile. Fíjense lo que estoy diciendo, quizás el rezago hacía que gente no invirtiera en Chile, simplemente porque decían algo va a cambiar. Bueno, esperemos que se produzca el cambio y invertimos. No quiero reducir el tema, pero quiero poner una dimensión que nadie la plantea. O sea, también Chile va a poder ser más atractivo, yo creo, cuando se haga cargo de estas grandes diferencias. Ahora, contestando más derechamente tu pregunta, me parece que, ya lo dije, hay costos tras las cuotas, sin duda, y hay visiones tras las cuotas. Yo creo que hay una visión mayoritaria de consenso sobre que lo primero es la visión de la equidad, de la igualdad. Me gusta también ese enfoque de la Verónica, porque además como tiene mucho más desarrollo histórico, y además, bueno, es más de una línea clásica, el discurso de la igualdad me parece fundamental y creo que es mayoritario. También hay personas que rescatamos la importancia de las diferencias en estos organismos institucionales, pero a partir de esa idea de que hay que lograr la igualdad entre hombres y mujeres, donde en la práctica no se ha producido, en los hechos, estas cuotas son mecanismos temporales. Y como mecanismos temporales, me parece, ¿no es cierto?, que lo que debiese hacer la Constitución, más que fosilizar en su texto con la supremacía formal que tienen las constituciones, es decir, que después es más difícil de modificar que una ley, porque debe serlo, porque en el fondo es la cancha que se le rayó a los legisladores, entonces el legislador puede cambiar la Constitución igual de fácil que la ley no tiene límite en la Constitución. Entonces, no creo que sea necesario fosilizar en la Constitución cuotas. Sí creo, para evitar dudas, fíjense lo que voy a decir, que las normas sobre igualdad en la Constitución reconozcan la posibilidad de que el legislador, para solucionar inequidades, pueda establecer mecanismos de cuota temporales. Porque debo decir que una cláusula constitucional de igualdad muy absoluta, en algún minuto podría llevar al debate sobre si es posible o no establecer a nivel legislativo una cuota que proteja, hoy día estamos hablando de las mujeres, pero puede ser, ¿no es cierto?, otro tipo de realidad o otro tipo de diferencia. Entonces yo visualizo
una gran cláusula de igualdad, con una habilitación en la Constitución para establecer en forma temporal ciertas discriminaciones positivas en términos amplios. No creo que cuota sea lo único. Pero hay otras cosas. Me parece muy importante que la Constitución también dé mandatos, por ejemplo, para buscar fórmulas de flexibilidad en el trabajo que permitan captar talentos. A veces las empresas van más rápido. A veces las empresas dicen media jornada. ¿Por qué? Porque la mujer quiere estar en su casa. Quiere estar en su casa. No digo que deba estar en su casa, por favor. Quiere estar en su casa. Quiere trabajar mediodía. Y aseguremos entre dos mujeres que puedan intercambiar con algún periodo de superposición, trabajo una por otra, para que ambas puedan desarrollar su proyecto de vida, si eso es lo que quieren. Creo que debe haber también algo así. Un mandato de protección del Estado a las familias. Creo que también es sumamente importante, porque espero que pronto lleguemos a un estado de igualdad tal que podamos pasar al estado superior, que no se alcanzan bajo mi visión en esta tierra, pero que no se alcanza, pero que sí se debe entender que es el espacio de personas libres que consiguen su felicidad y en un entorno donde hay un cierto grado de felicidad e igualdad general, porque no hay felicidad o igualdad personal sustentable en el tiempo si el resto de las personas que están en la sociedad no han llegado a un grado de dignidad, igualdad o libertad razonable, porque siempre la igualdad o libertad mía va a estar amenazada por el resto. Raya para la suma, la Constitución debe establecer una gran cláusula de igualdad como una finalidad, debe habilitar al legislador para establecer mecanismos temporales para superar desigualdades, para que no haya ni una duda de que eso es factible, y todo esto apuntando, lo cierto, creo yo, en el corto plazo a una situación de libertad e igualdad natural. Y en ese contexto me parece que van a ingresar mujeres, van a ingresar diferencias de todas maneras al Congreso. Por lo tanto, el objetivo de aquellos quienes creen que es importante que haya mujeres porque aportan una visión distinta se va a lograr igual, pero sin sacrificar la igualdad y la libertad, porque las mujeres son igualmente valiosas, igualmente todo lo que quiera usted que los hombres. Eso. Perfecto. En honor al tiempo, ya nos está quedando poquito tiempo, estamos ya casi cerrando esta conversación. Les quiero plantear una pregunta abierta que ojalá me responda a cada uno de ustedes de forma breve y concisa. Que nos hace Julieta Suárez Cao, que es de la Red de Politólogas, y que nos pregunta lo siguiente. La experiencia comparada muestra que no solo basta con la integración paritaria de los órganos de decisión si el funcionamiento interno, es decir, las comisiones y presidencias, no incorpora a las mujeres en los puestos de dirección. ¿Cómo ven la discusión del reglamento interno con un enfoque de género? ¿Será posible o primará la habitual división sexual del trabajo en que las mujeres se ocupan de temas blandos y serán los hombres los que presidan las comisiones en las áreas más estratégicas? No sé, Sebastián, ¿quieres partir contestando la pregunta? Perfecto, perfecto. Yo estoy parcialmente de acuerdo con esa preocupación, ¿ya? La Constitución paritaria, siguiendo la misma tónica de lo que hemos hablado, es el punto de partida, pero solamente el punto de partida para asegurar el mandato de esta Constitución paritaria, que también sea en su funcionamiento, y por lo tanto toda la elaboración del reglamento va a tener que considerar este criterio. No estoy tan seguro, y en eso yo creo que podría discrepar, quizás soy muy ingenuo en eso, pero creo que viendo el funcionamiento del Congreso y sabiendo que vamos a tener constituyentes compuestos de forma paritaria, no creo que se dé una situación como esa. No creo que yo en eso creo que, con todo respeto, creo que es subestimar también el poder de las constituyentes que fueron elegidas. Y creo que va a tener otro cauce. Perfecto. ¿Claudia? Muchas gracias, Isabel. Yo quiero partir saludando a mi querida Julieta y agradecerle a ella y a la Red de Politólogas también el impulso por la paridad en el proceso constitucional. Creo que no es menor que ella sea la que haga esta pregunta. Yo creo que el reglamento de la Convención Constitucional debería abordar esta materia, así como va a tener otros desafíos. Va a tener un desafío, por ejemplo, de hacer carne las normas de probidad y transparencia. Va a tener como desafío tener un espacio abierto hacia la participación ciudadana, cómo se va a regular eso. Y me gustaría compartir la perspectiva más optimista de Sebastián,
Pero mi experiencia, por ejemplo, observando la forma en la que se organiza el Congreso de la República, da cuenta de que el temor de Julieta es un temor justificado. O sea, podemos encontrar una presencia importante de mujeres en comisiones como la Comisión de Familia, pero no necesariamente en la Comisión de Hacienda o la Comisión de Constitución. Entonces creo que no es un dato que haya que soslayar, y pienso que debería ser una materia que abiertamente debería adoptarse dentro del reglamento, y que no me parece sea realmente complejo, porque estaría bastante en la línea con el espíritu que tiene la propia Convención Constitucional al tener una integración paritaria. Por tanto, es perfectamente plausible que el reglamento indique, bueno, de la misma manera como esto se integra de forma paritaria, las comisiones y el trabajo debería hacerlo también. Perfecto, Víctor. Bueno, en línea con eso, yo creo que naturalmente va a haber una integración paritaria de las comisiones, pero es bueno que el reglamento la recoja, porque para que no se produzca este efecto de habilidades para un lado para mujeres y habilidades para otro para los hombres. No sé si es necesario establecer en el reglamento que las mesas, la mesa de la convención y la mesa de cada una de las comisiones que existan, y subcomisiones también, porque esto va a tener comisiones y subcomisiones, debe estar integrada en forma paritaria. Yo parto de la base que habiendo ya igual número de mujeres y de hombres, y viendo las muy potentes candidatas, lo que voy a decir es bastante obvio. En el lado de la derecha más tradicional, más dura, no tradicional, la lidera una mujer. La derecha más dura, tradicional, la lidera una mujer. La derecha más de centro, bueno, ahí hay un poquito más de dispersión, pero yo creo que tiene unas candidatas muy potentes, y la izquierda y el centro ocurre lo mismo. Yo hablo básicamente del mundo que conozco yo más. Entonces, yo creo que a nivel de integración de comisiones, el reglamento debiese recoger la paridad. Creo que no creo que sea necesario establecerlo a nivel de las mesas de las comisiones, pero planteo que podría ser un tema también a discutir. Verónica. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado antes. Me parece que sí tiene razón Julieta con su preocupación, y también aprovecho de celebrarla donde yo puedo. Celebro a la red de politólogas por el extraordinario trabajo. Mucha gente no sabe que en el fondo ellas diseñaron diseñaron el mecanismo de paridad para que se pudiera aplicar en el específico sistema electoral proporcional de listas abiertas que nosotros tenemos. Como dice Sebastián, el tema de los sistemas electorales es un trabajo de joyería, y poder tener un mecanismo de paridad que funcione bien con ese sistema fue un mérito y un logro de la red de politólogas, que además lograron hacer una alianza mucho más grande. Así que Julieta, tenía que decirlo yo también, y es un gusto y un honor que estén ustedes aquí escuchando. Yo creo que sí hay que intencionar de alguna manera la paridad en la conformación de las comisiones, y creo que simbólicamente, sin perjuicio de que Víctor tiene razón respecto de la fortaleza de muchas mujeres, creo que simbólicamente en la mesa de la convención se tiene que elegir una presidencia y una vicepresidencia. Debiera ser mixta, creo que eso es muy importante. Y bueno, en las comisiones idealmente también. Ahora, hay que hacer muchos equilibrios, digamos, porque el de género no es el único, ¿no es cierto? También tiene que haber proporcionalidad en la integración de las comisiones y subcomisiones, etcétera. Incluso hay una propuesta de Claudio Fuente que dice que, sin perjuicio de que hay que cumplir con la regla constitucional de que hay una presidencia y una vicepresidencia, probablemente sería prudente tener una mesa más amplia en la convención porque el papel de la mesa es muy importante para solucionar problemas, etcétera, y en esa mesa más amplia también tiene que haber cierta proporcionalidad, de manera de que no se como nominalice la mesa, digamos. Y se pueden tomar decisiones también. Y para que se puedan tomar decisiones, que sean más rápido. O sea, yo creo que hay que ser ultra pragmático y lo más democrático y lo más paritario posible. Bueno, eso. Y además, una cosa que a mí me gusta rescatar, creo que hay que tener mucho ojo sobre el tipo de liderazgo, de los tipos de liderazgo que hay que combinar.
porque hay liderazgos que son estas personas que llevan adelante ciertas agendas muy fuertes, pero hay otro tipo de liderazgo que es el liderazgo de la persona que sabe crear, digamos, que sabe sacar adelante negociaciones y romper digamos, los puntos, los momentos de que pareciera que fueran ya nudos ciegos, ¿no es cierto? Y creo que hay que potenciar esos distintos tipos de liderazgo también en las comisiones. Y para eso yo creo que es bien importante que los convencionales constituyentes y las convencionales constituyentes de alguna manera se organicen. Es más fácil que se organicen las personas que provienen de partidos políticos, pero que también se organicen las personas independientes, que también se organicen los representantes de los pueblos indígenas, porque es muy importante tener interlocutores más bien de grupos, ¿no? Y así poder como poner a la gente precisa para que haya equilibrios, todos estos equilibrios de distinto tipo en la comisión. Fue súper interesante, lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones, cosas que me quedaron dando vuelta. Esto parece ir más allá de un partido político, más allá de una tendencia política, es algo que estamos reconociendo transversalmente, y es que hay que incorporar a la mujer en todo tipo de debates, y en este caso en un debate tan importante como dice Víctor sobre la Constitución, que es, o sea, es el libro más importante que tenemos, como diría él, a nivel terrenal, al menos acá en Chile. Lo otro que me gustaría plantear, que me quedó dando vuelta, es que este es el inicio de un proceso. Es un proceso que se inició en octubre, donde se manifestaron las desigualdades de las mujeres, pero también de otros grupos, que también van a estar recogidos acá en esta Constitución. Y como tal, es interesante decir que es el inicio de un proceso, pero también evoca un sentido de responsabilidad. O sea, es un proceso del cual tenemos que ser responsables y mantener durante el tiempo. Y lo otro que me queda dando vuelta es lo que dice Verónica, la salida institucional a un dilema o a un problema. Tenemos un problema como país, tal como decía Víctor, hemos avanzado mucho en los últimos 40 años, hemos crecido en los últimos 40 años, pero se hicieron evidentes algunas desigualdades, y es eso lo que estamos tratando de corregir de forma institucional y con optimismo, quizás a veces un poquito mucho, pero lo importante es que hay optimismo en salir de forma institucional de esto, solucionar nuestros problemas, digamos, sobre todo desigualdad de distintos tipos, pero en este caso particular de las mujeres, de forma institucional. Les agradezco muchísimo a los cuatro, fue un placer para mí, a nombre de Diario Financiero, le agradezco a la gente que nos está viendo, y a ustedes como panelistas, fue un placer, y quedamos con hartas ganas y bien motivados por el proceso que se viene, ya no en abril, sino que en mayo. Así que les agradezco, muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a la gente que nos sintonizó a través de redes sociales y a través de DF.cl. Será hasta otra oportunidad. Nuestro compromiso es seguir produciendo y abasteciendo a todos los chilenos para que todos enfrentemos este difícil momento desde el que saldremos adelante.